Hola, ¿puede una persona ir al cielo si no cree en la Biblia? Estaba viendo este programa de El Diario de un CEO, que es un podcast que está en YouTube, y invitaron a Wes Huff, que es como Wes Huff es un canadiense que hace apologética, habla de la Biblia y de Dios y de la veracidad de la Biblia y la defiende. Y el entrevistador le hace una pregunta y le dice, ¿me voy a ir al infierno? Y básicamente lo que dentro del contexto de la conversación donde estaban poniendo en duda si lo que dice la Biblia es verdadero o no, él pregunta eso dentro de ese contexto, dando a entender si él se iba a ir al infierno si no creía en la Biblia o si no creía en Dios de la manera que la Biblia lo dice, o ¿me entienden? Es una muy buena pregunta y voy a tratar de explicarlo en base a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia si una persona no cree en Dios o no cree en el mensaje de Dios o no cree en Jesús o no cree en el Mesías? Que Jesús es el Mesías, ya lo he explicado en otros videos defendiendo ese punto y mostrándolo con la escritura. Eh, pero es una persona así, en esa situación, ¿puede ir al cielo después de morir o va a ir al infierno? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Vamos a Isaías capítulo 53 y vamos a leer el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por razones de tiempo no voy a leer todo el pasaje completo para poder entender el contexto, pero yo tengo varios videos hablando de Isaías 53 explicando de qué se trata, de quién habla, a veces yendo mucho detalle al respecto y obviamente comparándolo con todo el resto de las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar el contexto y a quién se refiere. Aquí está el versículo que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo. Esa palabra mi siervo justo, como ya lo he explicado en otros videos, se refiere al Mesías, ya era un nombre que recibía el Mesías, mi siervo justo. ¿Ok? Y cuando dice por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, él está hablando de que este siervo justo lo que iba a hacer era justificar a muchas personas, ¿ya? Y justificar, como ya lo expliqué en otros videos también, pero más someramente, justificar tiene que ver con que alguien sea reconocido justo o declarado justo. Básicamente está relacionado con la salvación y que tiene que ver con la pregunta inicial, o sea, ¿puedo yo ir al cielo? Me salvo o me voy al infierno si yo creo o no creo en la Biblia? Aquí está hablando de eso, de ser justificado, de salvarse, de ser reconocido justo, en el fondo de ir al cielo, ya en algún sentido como nosotros quizás en nuestra cultura lo entendemos, ya hablamos en esos términos, aunque la escritura de repente usa otros términos para referirse a ese tipo de cosas, ya, entonces ¿cómo es que una persona entonces es justificada? ¿Cómo es que una persona es salvada? ¿Cómo es que una persona puede llegar a ir al cielo? Aquí lo dice, y hablando del Mesías, dice, por su conocimiento. Ya lo voy a leer de otra manera, ya por su conocimiento, por su sabiduría, ya por su instrucción, eh, va a justificar, va a reconocer, muchos serán declarados justos, muchos serán justificados, muchos serán salvados, pero es por el conocimiento, por la sabiduría del siervo justo, y ese siervo justo es el Mesías. Por lo tanto, el mensaje que trae el Mesías es fundamental para justificar a un ser humano, para salvarlo en el fondo, ¿ya? Para que esa persona vaya al cielo. Es fundamental el mensaje, el conocimiento, la sabiduría. La escritura del Antiguo Testamento hacía mucho énfasis no solamente en la venida del Mesías, sino en que él era una especie como de mensajero que iba a traer un mensaje, una palabra, que él traía una sabiduría. Mire, vamos a ver, por ejemplo, Isaías capítulo 42, el versículo
4. Ya también hemos explicado en otros videos que Isaías 42 se refiere al Mesías y hemos defendido por qué. Ya Isaías 42, que también está hablando, si ustedes pueden ver en el versículo 1, de mi siervo, nuevamente aquí mi siervo, y empieza a hablar del siervo. En el versículo 4 dice, no se cansará ni desmayará, hablando del siervo dice, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Ya mire, aquí entonces hablando del siervo justo, del mismo siervo que está hablando en Isaías 53, está diciendo que esta persona, este ser, va a traer sobre la tierra justicia. Ya, mire, la misma palabra que aparece en Isaías 53, de justificar, traer justicia. De eso se trata justificar, traer justicia. En Isaías decía a muchos, ya justificará a muchos, atraerá justicia a muchos. Aquí dice, va a establecer en la tierra justicia. ¿Ya? Entonces a eso venía el Mesías, a establecer justicia, a traer justicia a muchos, a justificar a muchos. Y acá dice, y las costas, que es otra forma de hablar de los diferentes pueblos que existen ya, eso se puede comprobar en muchas ocasiones en la escritura, es un lenguaje que ocupa la Biblia, tú puedes ver otras versiones, quizás lo van a definir así como los pueblos, las naciones, ya los gentiles también se les llama en otras ocasiones en la Biblia, a las costas, ya, es decir, las otras naciones, los otros pueblos, no solo Israel, sino todos los pueblos en el fondo, esperarán su ley, la ley de este siervo, ¿ya? Y la palabra ley aquí es lo mismo que cuando nosotros hablamos en la Biblia de la ley de Moisés, los 10 mandamientos que prácticamente todo el mundo conoce, que es la ley de Moisés, ¿no es cierto? O Torah era la palabra en hebreo, es la misma palabra que aparece aquí, ley, Torah, que quiere decir instrucción, enseñanza, ¿ya? Por lo tanto, este siervo justo que venía aquí tenía que traer justicia y que la gente iba a esperar su instrucción, su enseñanza, su ley, lo que él iba a mandar, su mensaje. Nuevamente está haciendo énfasis en que este Mesías, este siervo, del cual habla aquí y en Isaías 53, trae un mensaje, él tiene un conocimiento que es primordial para justificar, para salvar, para que la gente vaya al cielo, para que la gente sea salvada. ¿Ya? No es solo el Mesías en sí mismo, es el Mesías completo. Todo él, con su mensaje, todo era importante para poder salvar al hombre. Y el mensaje del Mesías, su ley, su instrucción, su conocimiento, su sabiduría, su enseñanza era primordial para justificar al hombre, para establecer justicia. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el Isaías 55. Isaías 55, versículo 4. Ya hemos defendido en otros videos también que Isaías 55 se refiere al Mesías, al cual le da aquí el nombre de David. Isaías 55, versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Nuevamente, el Mesías, que en muchos textos de la escritura del Antiguo Testamento se le llamaba David, el Mesías era un testigo a los pueblos, nuevamente las costas, los gentiles, las naciones, ya todos, incluyendo Israel, no solo Israel, sino todos los pueblos. Él iba a ser testigo, o sea, él iba a venir con un testimonio, ¿me entienden? Él iba a transmitir un mensaje, un testimonio, una ley, una Torá, una instrucción, una enseñanza. Su conocimiento, por lo tanto, es fundamental para justificar a los hombres. Nuevamente, otra escritura, por ejemplo, Isaías 61, eh, versículo 1, que también hemos defendido, que habla del Mesías en otros videos. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Ahí está la palabra ungido, Mesías, ya, que eso significa Mesías, significa ungido, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas o evangelio. Ya la palabra buenas nuevas es lo que en griego se le decía, la palabra para eso era evangelio, y por eso tú has escuchado hablar del evangelio. El evangelio significa eso, buenas nuevas, y las traía el Mesías. De eso se trata aquí, de esto está explicando. El Mesías viene a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos nuevamente y a los presos, apertura de la cárcel. Te fijas, él tenía algo que publicar, él tenía algo que predicar, que
Él venía con un mensaje y ese mensaje se le llama buenas nuevas aquí. Aquí se le da un nombre, una etiqueta, buenas nuevas o evangelio, ya en el griego. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 41, el versículo 27, que también he explicado en otros videos que Isaías 41, 27 habla del Mesías. Miren lo que dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion, está hablando Dios, ¿ya? Y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas o buenas nuevas, ¿ya? Nuevamente, hablando de que era una profecía de que un día tenía que venir un mensajero de alegres nuevas, porque eso era el Mesías. Era un mensajero que traía noticias, que traía un mensaje alegre, un mensaje bueno. Veamos lo que dice la misma idea repetida en Isaías capítulo 52, el versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. De la misma persona de quien viene hablando en el versículo anterior que leímos. Ya un mensajero de alegres nuevas. Dice, que anuncia él la paz, que trae nuevas de qué, del bien, del que publica, lo mismo que decía Isaías 61, salvación o libertad, decía Isaías 61, salvación del que dice a Sion tu Dios reina. ¿Ves? Este mensaje que traía el Mesías, su conocimiento, su sabiduría, su ley, su instrucción, su enseñanza era un mensaje de salvación. Por eso era que para justificar al hombre, al ser humano, a muchos, como dice Isaías 53, era necesario no solo la muerte del Mesías en sí mismo, aunque la muerte en sí misma es suficiente, por decirlo así, sino que el Mesías completo, con su mensaje incluido, es importante que los pueblos, las costas, los gentiles, todos nosotros en el fondo, en este planeta, hasta el día de hoy, lo conozcamos, ¿ya? Porque ese conocimiento, ese mensaje de salvación, ese evangelio, esas buenas nuevas, alegres nuevas, nos van a salvar. Ya nos salvan, nos trae libertad del pecado, nos saca de la cautividad, el estar presos en nuestro pecado, en las tinieblas, en nuestra maldad. Entonces, míralo como lo dice ahora Isaías 50, que también habla del siervo de Dios y también lo hemos citado en otros videos anteriormente. Isaías 50, mira, vamos a leer desde un poquito antes en el versículo 5, dice, Jehová el Señor me abrió el oído, yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mis rostros de injurias y disputos. Está hablando de la misma persona que Isaías 53, del siervo que sufre, de un siervo que es menospreciado por los hombres, que fue golpeado. Es el Mesías. Ya el versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Mira, fíjate lo que dice ahora. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, como decía Isaías 61, que él venía a traer un mensaje a los que estaban en tinieblas. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 10, dice, ¿quién hay entre vosotros? Y oye la voz de su siervo. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y que oye la voz de su siervo? Entonces es importante para Dios, y lo dejó escrito, que las personas oigan la voz del siervo de Dios, porque Isaías 53 lo explica un poco mejor, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. O sea, el siervo de Dios va a justificar a muchas personas, les va a traer justicia, va a establecer justicia en ellos, los va a salvar por su conocimiento. Hay que oír entonces el mensaje del Mesías. Por eso tenía que quedar escrito y por eso existe el Nuevo Testamento, porque Jesús es quien cumplió estas profecías. Jesús es el Mesías. Ahora
vamos a mirar entonces lo que significa justificar. Ya Isaías 53:11 decía, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Voy a meterme un poquito en el significado de la palabra justificar para que se entienda qué es esto de ser salvado o de ir al cielo. Nosotros decimos, oye, yo quiero ir al cielo, no me quiero ir al infierno, o como que el cielo es un lugar bueno y el infierno es un lugar malo. De hecho, en este video que lo pueden encontrar en YouTube de Wes Huff, así se llama, Huff con H, y en el podcast que se llama El Diario del CEO, ahí hablan de eso. O sea, el cielo es como un lugar bueno, el infierno es como un lugar malo. La Biblia, ¿es verdad que es eso así según la Biblia? Y empiezan a discutir eso. Y nosotros tenemos esa idea en la cabeza, como que viene culturalmente, pero ¿qué significa realmente ser justificado, ser salvado? Vamos a revisar lo que dice la Biblia, lo que decía específicamente el Antiguo Testamento para seguir la línea de los videos que yo vengo hablando, que todo esto estaba revelado en el Antiguo Testamento explicado, ¿ya? Vamos a ver entonces lo que dice Éxodo, ¿ya? Éxodo capítulo 23. Éxodo 23 y vamos a leer el versículo 7. Dice Éxodo 23, 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Aquí está hablando Dios, le está dando leyes a Moisés, que Moisés tiene que transmitir como un intermediario, como un mediador al pueblo, ¿ya? Y una de estas palabras de Dios hacia el pueblo de Israel, cuando le da la ley de Moisés, ¿ya? Que es la ley de Dios en el fondo conocida como la ley de Moisés, el versículo 7 dice, porque yo no justificaré al impío. Mira, aquí Dios está demostrando algo, parte de su justicia. Ya a Dios dice, no me agrada la palabra de mentira, no me gusta la mentira. Dice, tienes que alejarte de la mentira, no vas a matar al inocente y justo. O sea, la persona que es justa, que es inocente, no debe morir, dice, no debe ser castigada con la muerte, porque yo no voy a justificar al impío. Es decir, aquel que es malo, que no es inocente, que no es justo, se le llama impío, ¿ya? Y aquí dice, yo no lo voy a justificar. Yo no voy a justificar al que no es justo. Eso es lo que está diciendo básicamente. Es decir, yo no voy a reconocer como justo a aquel que no es justo. Ahora, quédate con esa idea acá. Está hablando del inocente, del justo, y lo está contrastando con el impío, ¿ya? Y él dice, no voy a justificar al que es impío. Vamos ahora a comparar esto con Números, el libro de Números acá en el Antiguo Testamento, capítulo 14, el versículo 18, dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aquí está hablando Moisés, ya Moisés está hablando de Jehová, y Moisés cuando habla de Jehová y lo describe como es él, que se demora en enojarse, que él es grande en misericordia, que perdona la iniquidad, o sea, la maldad, la rebelión, pero a pesar de que Dios perdona la maldad de los hombres, de ningún modo Dios va a considerar como inocente, como justo, a una persona que no es justa, o sea, a un culpable. Fíjate lo que dice ahí. De ningún modo yo tendré por inocente al culpable. Y eso es lo mismo que acabamos de leer en Éxodo 23:7, cuando dice, yo no justificaré al impío, es decir, al inocente, o sea, al que no es inocente, al que no es justo, yo no lo voy a justificar. Ya, es decir, básicamente justificar, aquí si tú comparas los dos pasajes que están describiendo lo mismo, ya, él está se entiende como reconocer como justo, reconocer como inocente a una persona. Eso es justificar, ¿ya? Y aquel que no es inocente, Dios no lo va a reconocer como inocente. Aquel que no es justo, Dios no lo va a reconocer como justo, no lo va a justificar, ¿ya? No va a tener por inocente a aquel que es culpable. Si tú eres culpable, entonces Dios no te justifica. Dios no te considera justo. ¿Pero culpable de qué? Bueno, en el contexto de la ley de Moisés, culpable de violar la ley de Moisés, culpable de hacer lo malo en el fondo. La ley te describe lo que es bueno, lo que debes hacer, lo que no debes hacer, y por lo tanto infringir la ley de Dios vendría a ser hacer lo malo, ¿ya? Porque la ley te dice, esto es lo bueno, si tú no lo haces, te rebelas contra eso, lo violas, etcétera, tú estás haciendo entonces lo malo, ¿se entiende? Por lo tanto, aquel que hace lo malo, Dios no lo va a justificar. Ahora,
¿Cuál es el problema que a nosotros nos trae eso en el contexto de lo que estamos preguntando? ¿Puedo ir al cielo? ¿Cuál es el problema? Eclesiastés capítulo 7, el versículo 20 nos pone el problema. Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí está el problema de toda la humanidad, de las costas, de los gentiles, de los pueblos, de toda la tierra. No hay un hombre justo, no hay justo ni aun uno en la tierra. ¿Qué significa que no haya un hombre justo? Aquí lo dice, que haga el bien y nunca peque. No hay un ser humano que nunca peque. Y si el pecado es lo malo, si el pecado es infringir la ley de Dios, y Dios dice que Él no va a justificar, no va a considerar como justo a alguien que no sea justo, entonces todos los seres humanos estamos en problema ante Dios, un grave problema, porque todos los seres humanos somos injustos. Aquí nadie es justo delante de Dios. Yo podría considerarme una persona buena, quizás tú te consideras una persona buena, pero eso no significa que lo seas. ¿Me entiendes? Delante de Dios. Dios dice que no hay una sola persona que nunca peque. Por lo tanto, si tú has pecado alguna vez, tú no eres justo. No eres lo que tú consideras como una persona buena. No, tú eres un pecador. Y eso significa, por definición, que tú eres injusto, porque el pecado es injusticia para Dios. Tú no eres justo. Ahora, mira lo que dice el libro de Ezequiel. Estoy diciéndote lo que dice la Biblia. Tú puedes diferir y pensar que esto no es así, considerarte una persona buena, pero escucha lo que dice la Biblia. Ponle atención, mira. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios es tu dueño, tú le perteneces a Dios, tu vida, tu alma le pertenece a Dios. Y Dios ha dicho, el hombre que pecare, el alma que pecare, perdón, esa morirá. Por lo tanto, si no hay hombre justo en la tierra que nunca peque, este versículo te incluye a ti y a mí, ¿me entiendes? Si yo peco, entonces ¿cuál es la paga? ¿Cuál es el salario? ¿Cuál es el castigo de pecar para Dios? Es la muerte. Eso es lo que dice la Biblia, es la muerte. Por eso nosotros morimos y por eso también a la escritura le llama al infierno o le llama al castigo final que Dios va a dar después de que nos juzgue por nuestro pecado, le llama la segunda muerte. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro pecado, la paga de nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado es pena de muerte, sentencia de muerte. Para Dios el pecado es tan grave, es tan malo que merecemos la muerte. Tú podrás no estar de acuerdo con eso. Tú puedes decir, yo no merezco la muerte. Es un hecho que al menos físicamente vas a morir. Es un hecho. Hay gente que dice, lo único seguro en la vida es la muerte. O sea, es seguro que vas a morir. Y puede que no te guste, pero es un hecho. Estamos bajo pena de muerte. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque en nosotros hay pecado, porque no hay justo ni uno. Y si no somos justos, si somos pecadores, Dios no nos va a justificar, no nos va a reconocer como inocentes. Entonces yo te hago una pregunta bien sencilla. La ley de Dios dice, no mentirás. ¿Has mentido alguna vez? Sí, muy bien. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero yo soy una buena persona. Ok, la Biblia dice, la ley de Dios dice que no debes mirar a una mujer con codicia para codiciarla, porque si no adulteras con ella en tu corazón. ¿Has alguna vez mirado a otra mujer con codicia, por ejemplo, si eres hombre, o en el caso de una mujer a un hombre con codicia? Supongamos que ese hombre está casado, esa mujer está casada, ¿la has codiciado alguna vez? Probablemente sí lo has hecho, probablemente sí lo has hecho. ¿Te fijas? Jesús dijo que aún el que se enoja con su hermano es culpable de juicio. Y el que insulta a su hermano va a ser expuesto al infierno de fuego. ¿Has insultado alguna vez a una persona?
te aseguro que hay alguien a quien le has dicho algo que es un insulto, ya una palabra fea. Te aseguro que sí lo has hecho. Por lo tanto, si el día que tú vayas al juicio de Dios y Dios te juzgue, porque Dios es dueño de todas las almas, de todas las vidas, y Dios no es solo el creador y el dueño, sino que Dios es el juez también, así lo declara la Biblia, el rey, el gobernante y el juez. Cuando Dios te juzgue por esas cosas, ¿cómo te va a encontrar? ¿Inocente o culpable? Usando los mismos términos de la Biblia. ¿Inocente o culpable? ¿Inocente o justo? Culpable, porque has cometido eso. Pero tú puedes decir, bueno, pero yo soy una buena persona, yo he hecho muchas cosas buenas en mi vida. Sí, pero si tú atropellas a una persona y la matas, y luego vas a juicio aquí en la tierra por eso, ante un juez, y el juez eh, te pregunta que si tú mataste a esa persona y toda la evidencia y tú mismo lo reconoces que sí mataste a esa persona y el juez te dice, bueno, entonces te tocan, no sé, 5 o 10 años en la cárcel y tú le puedes decir al juez, no, pero pare, yo soy una buena persona, he hecho muchas cosas buenas, el juez te va a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Tú cometiste un delito y tienes que pagar por ese delito, no me importa si has hecho otras cosas buenas, tú tienes que pagar por ese delito. Muy bien, entonces no sirve el argumento delante de Dios de que si tú has hecho cosas buenas, entonces no mereces el infierno o no mereces la muerte. No sirve ese argumento. Nosotros merecemos pena de muerte por haber pecado. ¿Pecaste? ¿Eres culpable de pecado, de alguno de los pecados que Dios declara como pecado? Si es un sí, entonces tienes que pagar. Tienes que pagar. Vamos a ver lo que dice ahora el libro de Job. Vamos a ver el libro de Job, varios pasajes. Te voy a demostrar entonces que por muchas buenas obras que tú hagas, tú no puedes justificarte a ti mismo. O sea, no puedes hacer que seas no puedes hacer que seas reconocido justo delante de Dios. ¿Ya? Si tú eres un ser humano y tú no eres justo, no importa lo que tú hagas, no es posible que tú seas reconocido justo delante de Dios. Veamos, por ejemplo, Job capítulo 9, versículo 2. Si quisiera contender con él, está diciendo Job, contender con Dios, no le podría responder a una cosa, perdón, versículo 2, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Es una pregunta retórica. O sea, ¿puede el hombre justificarse con Dios? La respuesta está implícita en sí misma, no puede. Mira, veamos lo que dice el versículo 20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Ahí lo está diciendo con más claridad. No puedo justificarme a mí mismo, porque si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo, me haría malvado. O sea, yo no puedo decir que yo no soy malo. No puedes decir que eres una buena persona. Porque si tú has pecado, entonces eres lo que eres pecador y ser pecador es contrario a ser una buena persona. Quizás no eres tan malo como otras personas según tu criterio. Y ok, te entrego eso, pero eso no significa que delante de los ojos de Dios seas una buena persona. ¿Me entiendes? Ahora aquí lo que importa no es tu percepción, sino la percepción que Dios tiene de ti. Eso es lo que importa. Vamos a leer el versículo 15. Capítulo 15, versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Te fijas? No, una pregunta retórica. ¿Puede el hombre justificarse? ¿El ser humano, el nacido de mujer, puede ser limpio? No, no puede. Ya lo había dicho antes Job, ¿no es cierto? Vamos a leer ahora el capítulo 25 de Job, el versículo 4 y al versículo 6. Capítulo 25. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Ahí está la respuesta a lo que leímos en el capítulo 15. No puede el hombre ser justo delante de Dios. Esto es lo que estaba enseñando el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y mira lo que dice Salmo capítulo 143. Los salmos tienen muchos capítulos. Mira lo que dice el capítulo 143, el versículo 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, ningún ser humano. Entonces, el ser humano no puede justificarse delante de Dios.
Te he mostrado muchos pasajes ya, por lo tanto tú no puedes ser reconocido justo, declarado justo delante de Dios. Y por lo tanto, si no eres justo, si eres pecador, entonces estás bajo pena de muerte. ¿Cómo entonces el ser humano puede ser justificado? Si no puede justificarse a sí mismo, entonces ¿cómo el ser humano podría ser salvado, ser justificado? Vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías capítulo 45. Versículo 25 dice: en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En Jehová, en Dios puedes ser justificado. En Dios puedes ser justificado. No en tus buenas obras, no en que tú eres buena persona, no en tus esfuerzos, es en Dios está la justificación. ¿Hay una posibilidad de ser justificado? Sí, aquí lo está abriendo la puerta. Puedes ser justificado, pero es en Dios. Y no solo en Dios, fíjate lo que dice Isaías capítulo 53, el versículo que estamos leyendo, el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En Dios y en el siervo justo de Dios, que es el Mesías. En ellos, en Dios y en el Cristo, en el Mesías, que Cristo y Mesías es lo mismo, en ellos puedes ser justificado, salvado. ¿Te fijas? Entonces hay una posibilidad de que seas reconocido justo delante de Dios, pero es a través del Mesías. Isaías 53 explica cómo. Versículo 5 dice: mas él, hablando del siervo justo, del Mesías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el castigo para que tú tengas paz con Dios. Por eso su mensaje, este mensaje que yo te estoy hablando, que es el mensaje que Jesús enseñó y que enseñaron también los discípulos de Jesús, este mensaje se llama el Evangelio, las buenas noticias, decía aquí Isaías, de paz. Tú puedes tener paz con Dios. Tú que estás en enemistad con Dios porque eres pecador, porque has infringido la ley de Dios, porque has infringido lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, tú puedes estar en paz con Dios. Dios te quiere reconciliar a través de su Hijo, pero no a través de tus esfuerzos. No puedes justificarte a ti mismo. Por eso Dios mandó al Mesías, a su siervo, a llevar y a sufrir el castigo por tus rebeliones, por tus maldades, por tus pecados. ¿Me entiendes? Es necesario creer en el Mesías y creer en su mensaje, en lo que Él dijo. Es necesario que conozcas el contenido de la Biblia. Por lo menos este mensaje que se llama el Evangelio. Es decir, que puedes ser perdonado en Cristo Jesús y no confiar en tus propios esfuerzos para ir al cielo, sino confiar en el sacrificio que hizo el Mesías por ti y creer en Él y en sus palabras. Mira lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 12. Salmo 2, 12. Dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El Hijo, como ya lo hemos hablado en otros videos, aquí se refiere al Mesías, el Hijo de Dios. Y dice al final: bienaventurados todos los que en Él confían, ya los que se refugian en Él. Tú tienes que refugiarte en Él, confía en Él. La fe, eso es fe. Fe, confianza, refugiarte en Dios, no en tus propios esfuerzos para poder ser salvo, sino en Dios. Cuando tú estés delante de Dios en el día de juicio, tus esfuerzos no te van a salvar. Lo que te va a salvar es el esfuerzo y el mérito del Mesías que murió por ti y llevó tu castigo. Pero tú tienes que confiar en Él y tienes que oír sus palabras y creer sus palabras. Mira lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 28. Isaías 28, el versículo 16. Nuevamente apuntando al Mesías. No lo hemos explicado esto en otros videos, pero en algún momento lo vamos a explicar. Isaías capítulo 28, el versículo 16 dice: por tanto,
Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esto está hablando del Mesías. No tengo tiempo para explicarlo, pero lo podemos ver en otro video. El que creyere, no se apresure. Y nuevamente está hablando de creer. Tienes que creer en Él. Tienes que creer en este mensaje. Ya tienes que creer en este mensaje. Es fundamental la fe. Así lo declaraba la Escritura. Tenías que oír al siervo de Dios. No solo valía la muerte de él, su conocimiento y creer en él y en su mensaje es fundamental para que te salve. Mira lo que dice el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, en el capítulo 2, el versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Todos tenemos un alma no recta y todos somos orgullosos, todos los seres humanos somos orgullosos. En mayor o menor medida lo somos, pero lo somos. Pero si tú puedes llegar a ser justo, es por la fe. Y por eso vas a vivir y te vas a salvar. Te puedes salvar de la muerte, de la pena de muerte que llevas por la fe, por la fe. ¿Te fijas? Así lo declararon las escrituras del Antiguo Testamento. No te puedes justificar a ti mismo. Muy bien, y vamos a ver ahora lo que dice en Isaías capítulo 52, el versículo 3, que ya lo hemos analizado en otros videos, dice: porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Este rescate, esta redención que es del pecado, Dios te quiere redimir del pecado, Dios te quiere salvar de tu maldad para poder librarte del castigo. O sea, Dios te limpia de tu maldad, te rescata de tu maldad, te justifica de tu maldad y así te puede justificar también del castigo por tu maldad, que es la muerte, que es el infierno. ¿Ya? Esto es sin dinero. No tienes que pagar nada, es gratuito. Tiene que ser por fe para que sea gratuito, para que sea por gracia, así se le dice también otras veces, por gracia, gratuito. Ya tiene que ser por la fe, no puede ser por tus propias obras, ¿me entiendes? Es imposible, no puedes. ¿Ya? Así lo ha declarado Dios. Y por último, vamos a lo que dice el libro de Job, en el capítulo 33, del versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro. ¿Te fijas lo que decía delante? Aquel cuya alma no es recta, cuyo interior, cuya vida no es recta, o sea, todos nosotros, porque somos pecadores, se enorgullece, pero Dios te quiere apartar de la soberbia. Versículo 18, del orgullo. Versículo 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios te quiere alejar de la muerte, Dios quiere detener tu alma de la muerte. El alma que pecare esa morirá. Versículo 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, sus huesos que antes no se veían aparecen, su alma está cerca al sepulcro, está a punto de morir la persona, dice, su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. Escucha, mira, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la de un niño, volverá a los días de su juventud. Eso es lo que estoy haciendo yo contigo. En este momento te estoy diciendo que hay una forma de que Dios tenga misericordia de ti, de que Dios te libre de descender a la muerte, al sepulcro, que puedes encontrar redención gratuita, rescate gratuito en el Mesías. Ya el Mesías fue el primer mediador en traer este mensaje. Él trajo este evangelio, este mensaje de salvación para ti. Y ahora yo lo estoy repitiendo simplemente para que tú te salves y lo escuches. Versículo 26. Entonces dice aquí, orará a Dios y Él le amará y verá su faz con júbilo. Si estás entendiendo este mensaje y entiendes y crees en este mensaje, ora a Dios, ora, acércate a Dios, porque por fe te puedes acercar a Dios. Versículo 26, y restaurará al hombre su justicia. Eso,
te va a justificar, Dios te va a restaurar su justicia en ti. ¿Te fijas? Vas a ser justo nuevamente, vas a nacer de nuevo, tu carne va a ser como la de un niño, tu naturaleza corrompida, rebelde que existe en todos nosotros los seres humanos, por eso somos pecadores, porque el problema está en nuestra naturaleza, eso va a ser borrado, Dios te va a hacer nacer de nuevo, eso es lo que está diciendo aquí, y va a restaurar su justicia en ti. ¿Te fijas? Versículo 27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto. No sigas diciendo que eres una buena persona. Admite tu pecado y considérate un pecador, no alguien bueno delante de Dios. Si no haces eso, no puedes salvarte. Dice aquí que tienes que decir, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Ni siquiera extrañes ese pecado que tú hacías antes. Tienes que estar dispuesto a dejar todo el pecado en tu vida para ahora obedecer a Dios. No aferrarte al pecado. Tienes que entender que ningún pecado que hemos cometido nos sirve de nada. Nada de lo malo que hemos hecho nos sirve. Nada nos aprovecha. Versículo 28. Si tú haces eso, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Dios te va a redimir, te va a rescatar de la muerte y del infierno. Y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Este mensaje que te estoy explicando se llama Evangelio, que hay una oportunidad para que te salves, pero tienes que hacer lo que dice aquí, arrepentirte. Admite que eres pecador, pero con arrepentimiento, no así diciendo, no, sí, soy pecador. No, con arrepentimiento, con dolor en tu alma. Has infringido la ley de Dios. Cree en el Mesías, cree y arrepiéntete y serás salvo.